es saturación espiritual. A veces puede llevar a confusión lo de saturación espiritual, pero veremos a medida que iremos trabajándolo de qué manera puede ocurrir lo que es saturación espiritual. A veces pensamos que la saturación espiritual es algo que colapsa totalmente al individuo y que ya no puede hacer nada más. En realidad podemos perfectamente llevar a cabo todos nuestros proyectos, siempre y cuando canalicemos la energía interna, que en vez de colapsarla en la mente, la pongamos en movimiento para poder crear una transformación, sobre todo en nuestro carácter. La base fundamental del colapso es porque nuestro carácter sigue siendo siempre el mismo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es transformar el carácter. Todo inicio en cualquier filosofía de tipo espiritual y elevada, lo más importante es la transformación del ser humano en ser divino. Y el ser humano nunca será ser divino mientras tenga los mismos pensamientos, cometa los mismos errores y que por lo tanto no hay una auténtica transformación interior. Esa saturación llena totalmente nuestra mente y, como es natural, colapsa todo aspecto activo en el mundo de la transformación. Ahora bien, si en vez de guardarlo en la mente, cuántos conceptos, teorías podemos aprender mediante la lectura y mediante conferencias, mediante contenidos que otras personas nos pueden traer, si en vez de guardarlo en la mente lo ponemos en movimiento, porque después de todo es energía interna, la ponemos en movimiento con el fin de cambiar los aspectos negativos de nuestro carácter y transformar nuestra naturaleza humana en divina, entonces damos salida a esta energía y nuestra mente se mantiene siempre virgen, a punto de absorber cualquier tipo de conocimiento o energía que pueda llegarnos desde el interior y desde el exterior. Porque, como todos sabéis, nuestra mente es dual. No es solamente la mente objetiva, concreta, la que utilizamos para vivir en el mundo, sino que tenemos una mente interna, una mente subjetiva, una mente espiritual, una mente hermosísima que permite que proyectemos lo que está dentro hacia afuera. Y esta es realmente lo que hemos de intentar siempre realizar en nuestra naturaleza humana. Así que la vida espiritual, como es natural, es una tensión de dos polos o aspectos. Uno podría ser el de la esfera espiritual y otro el de la esfera terrestre, como es natural. Dos polos. Un polo provoca un impulso en perpetuo avance, siempre hacia adelante, y el otro atrae al hombre precisamente hacia la oscuridad y el materialismo. Nuestra mente concreta nos lleva siempre hacia la oscuridad y el materialismo, intentando llegar al goce a través de los deseos, de las pasiones, de obtener aquellas cosas que deseamos y que realmente no van a servir nada más que para pasar un tiempo o pasarlo bien. Estas cosas no llenan el espíritu, no llenan la visión interna del individuo. ¿Qué es lo que llena esta visión interna de cada uno de nosotros? Aquello que provoca un cambio en la naturaleza humana. Ese cambio es lo que nos llevamos. Las cosas de la mente concreta en el mundo exterior e intelecto del mundo en el que aprendemos las cosas del mundo, estas cosas se quedan en el mundo y nos vamos sin ellas. Solamente nos llevamos el producto de nuestras propias experiencias internas. Esto sí que viene con nosotros porque hace parte de nosotros mismos. La atracción de este aspecto o polo o fase espiritual obliga a subir hacia estos valores cada vez más elevados, hacia la transformación y la transfiguración. Lo elevado nos transforma, nos transfigura y por lo tanto el polo o aspecto terrestre, que es el contrario de la mente concreta, obliga a bajar hacia la degeneración y la muerte. El gran problema nuestro es la mente, ya lo decía Madame Blavatsky, ella decía, la mente es la destructora de lo real. Es la destructora de lo real porque lo real está en nosotros. Y cuando lo canalizamos hacia el mundo,
tiene que pasar por una mente concreta, y la mente concreta, como no se ha transformado totalmente, lo que hace es embrutecer un pensamiento genuino de bondad, de amor, de servicio y de espiritualidad, y entonces cometemos ciertos errores. Es por eso que dice Blavatsky, la mente es la matadora de lo real. Que el discípulo transforme la mente. Este es nuestro trabajo. Como aspirantes al discipulado, hemos de intentar ir transformando nuestros pensamientos degenerativos, de deseo, de pasión, de errores. Hemos de transformarlos en vida total y absoluto de aquello que siempre es la vida del propio ser divino y espiritual. Porque el caso es que las personas corrientes, en principio, están sujetas a este juego del par de opuestos. Todos estamos muy cogidos y muy sujetos a ese par de opuestos. Lo que es bueno, lo que es malo, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me disgusta, lo que es simpático, lo que es antipático. Siempre estamos cogidos en ese par de opuestos. Y como es natural, uno debe de liberarse de ese par de opuestos. Y entonces uno se pregunta, si me libero del par de opuestos, ¿qué es lo que me queda? Me queda la visión del medio, es decir, aquello que armoniza los dos aspectos en una sola y única realidad. ¿Qué son el par de opuestos? Dos visiones de una misma y única realidad. La realidad es una, y a veces la vemos de un color y a veces la vemos de otro color. Si la miramos a través de nuestra personalidad, tiene un color, y si la miramos a través del espíritu, tiene otro color. Pero en la realidad ella es una y siempre es la misma. La realidad es única y no se puede transformar en absoluto. A veces algunas personas son atraídas hacia la luz y a veces hacia las tinieblas o hacia las sombras. Los discípulos, los teósofos, las personas ya avanzadas, hermanos avanzados, tratan de juntar estos dos aspectos, estos dos opuestos, y crear armonía entre ellos. Como por ejemplo, aquí tenemos el diagrama con los dos triángulos entrelazados. El punto que mira hacia abajo es opuesto al punto que mira hacia arriba. Y en cambio, son dos aspectos de una misma realidad. La realidad es una. Es el absoluto, la realidad una del ser único y absoluto, el inmanifestado. Pero en su manifestación hay dos aspectos, uno que va hacia la tierra y otro que mira hacia el cielo, por decirlo de esta manera. Y entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para que estos dos aspectos tengan una sola y única dirección? Hemos de cambiar de dirección ese punto que mira hacia abajo, que simboliza la personalidad. La personalidad está en el mundo, está enfrascada con las cosas del mundo, deseos, pasiones, egoísmos, todo lo que el mundo te puede ofrecer, nuestra personalidad lo quiere. El yo divino, el yo superior, no necesita de todas estas cosas. El yo superior necesita de ir dejando, de irse liberando de todo lo que tiene hipnotizada nuestra mente y nuestro corazón en el mundo. Y la razón de ello es irle dando la vuelta, es ir cambiando la polaridad de nuestros sentidos, de nuestros pensamientos. Y al cambiar la polaridad de nuestros pensamientos, estamos cambiando la polaridad de nuestros sentidos y vamos dejando los más groseros. Estos pierden el poder sobre nosotros y vamos dirigiendo la voluntad espiritual hacia los niveles superiores. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos dos triángulos llegan a armonizarse uno dentro del otro. Sí que está lejos esto. Llegan a armonizarse uno dentro del otro, porque en realidad los dos son uno, aunque los veamos, uno que mira hacia abajo y el otro que mira hacia arriba, para diferenciar
aquello que es justo del que no lo es. Aquí tendríamos el dibujo, uno que mira hacia el mundo y otro que mira hacia el cosmos, hacia la divinidad. Son dos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros armonizarlo? Pues a medida que vamos despejando nuestra naturaleza humana, nos vamos desprendiendo de todo aquello que la mantiene cogida al mundo de las formas, le vamos dando la vuelta y armonizamos el triángulo que mira hacia abajo, lo armonizamos con el triángulo que mira hacia arriba. Y entonces ese ego personal, que es la persona que se transforma, este ego personal llega a armonizarse con la individualidad, el ego divino, el ser espiritual. Y de esta manera, cuando está en ese estado de armonía, entonces todos sus pensamientos son constructivos, positivos, y que puede perfectamente acceder a los mundos internos, a los mundos superiores, para poder llegarse a encontrar a sí mismos. Este es un poco el funcionamiento de cómo y de qué manera nosotros debemos de actuar. Cuando actuamos de forma y manera que no permitimos que estos pensamientos queden colapsados en nuestra mente, porque pueden llegarla a saturar, cuando los colapsamos, lo que hacemos es saturar esa visión espiritual, porque nada más penetra, es como una esponja. Vosotros cogéis una esponja, la llenáis de agua, y si queréis absorber más agua, no absorbe, porque la esponja está saturada, está llena. Y para poder recoger más agua, ¿qué es lo que hacemos? Estrujar. Estrujamos la esponja y volvemos a absorber. Si nosotros, nuestra mente esponja, que es la que utilizamos en el mundo, esta mente esponja está saturada de conceptos, de teorías, de pensamientos, asociadas con los deseos y las pasiones, esta mente está saturada. Ya no podemos absorber conocimientos. Cuando encontramos una fuente a través de la literatura, encontramos una fuente de conocimientos que pueden cambiar totalmente nuestra vida, no retenemos nada, porque es que ya la mente no absorbe. Dice, es que no tengo memoria, es que hay que vaciar la mente. La mente hay que vaciarla. El señor Torre decía, el ser humano y los teósofos tenemos una mente de cajón desastre, porque él ya llevaba muchos años, ya murió con 102 años, con lo cual estamos hablando del siglo pasado, en los años 30, años 40. Decía, los teósofos tenemos una mente desastre, porque el sastre tenía la mesa llena de trozos de ropa, de agujas, de botones, estaba llena la mesa de todo. Pero cuando llegaba a las 6 de la tarde, entonces no había tiempo de recoger las cosas, cogía todo, abría el cajón y lo ponía todo en el cajón. Pero llegaba un momento en que en el cajón no cabía ni una aguja más. Y entonces él quería darnos a entender que ese cajón desastre es nuestra mente. Ya no cabe nada más. Hemos de dejar cosas, hemos de desprendernos cosas, de pensamientos atávicos, de sentimientos atávicos. Todo esto hay que irlo desapareciendo, sacarlo de la mente, con el fin de poder absorber conocimientos de mayor envergadura. Aquello que, poniéndolo a la práctica, nos va a dar la solución, porque va a desalojar esa mente el desastre. Esta mente cargada de cosas va a irlo desalojando para hacer sitio, para que podamos volver nuevamente a absorber mayores conocimientos. Y de esta manera el hombre se va poco a poco liberando. Hay quienes se esfuerzan algo más y en transformar, como es natural, la vida física, la vida humana, y logran la luz, logran el amor y la belleza. Se manifiestan ellos, como es natural, a través de la materia. No podemos hacer otra cosa. Hemos de manifestarnos a través de la materia porque es el mundo que tenemos a nuestra disposición. Este vehículo físico es un instrumento de la conciencia real de aquello que somos. Y aquello que somos ahora
utiliza ese cuerpo para poder trabajar en este mundo de materia, mediante aquello que llamamos vía en general, en todo aquello que nos envuelve. Así la vida material ayuda a que evidentemente se exprese la belleza del espíritu, porque en realidad el espíritu cuando se manifiesta de manera hermosísima y bella, porque no hay connotaciones de ningún tipo material, ni de pasión ni de sentimientos. Es la realidad una la que se manifiesta a través del yo divino, del yo espiritual, del yo superior. Las personas, como es natural, seguimos cíclicamente un sendero u otro. En ambos senderos pues se afrontan dificultades, problemas, y tratamos, como es natural, de vencerlos. Porque si estos problemas existen para ser transformados, no existen para hacer bonito ni redondear una personalidad, sino más bien para que nosotros los afrontemos y solucionemos los problemas. Y entonces los antiguos teósofos decían: bienvenidos sean los problemas. Y ahora nosotros huimos de ellos. Cuando viene un problema hay que solucionarlo, porque algo va a cambiar, algo de nuestra naturaleza humana va a cambiar. Habremos vencido el poder de la materia, el poder del espíritu habrá salido airoso y con éxito de esa prueba. Naturalmente aprendemos que un problema, una dificultad material se resuelve mejor con una realización espiritual, y eso es bien verdad, y que una realización espiritual se manifiesta mejor mediante un dominio de la materia y de la personalidad. Es por esa razón que siempre se nos dice que hemos de intentar dominar nuestra personalidad. Quien domina la personalidad tiene un tesoro a su disposición, porque una personalidad que trabaje de acorde a la voluntad del ser es prácticamente como una prolongación del espíritu en el mundo de la materia. Y cuando eso se realiza, este hombre lo llamamos santo, lo llamamos sabio, porque tiene un control total sobre su personalidad. Su mente actúa siempre en la dirección ascendente. Sus sentimientos son elevados y profundos. Y tiene siempre una buena disposición a prestar un servicio, a realizar un servicio en bien de la totalidad. No en bien particular, siempre en bien de la totalidad. Y haciéndolo en bien de la totalidad, el primer beneficiado es el que realiza este servicio, porque él se da cuenta que es uno con todos los demás. Este es un poquitín el servicio que hace aquel que se ha desprendido de todos los aspectos atávicos que nos mantienen adheridos a ese mundo tierra. Quienes tratan de avanzar por el sendero espiritual, avanzar internamente, y entre tanto, mientras avanzan, llevan una vida normal, como es natural, afrontan a menudo una situación a la que yo le pongo el nombre de saturación espiritual, porque evidentemente llevan una vida normal y al mismo tiempo tienen una gran necesidad de avanzar en este mundo espiritual. Para avanzar en el mundo espiritual, todos sabéis que hay que dejar las cosas del mundo material. En el Bhagavad Gita nos habla del Kurukshetra, es decir, la lucha entre el yo divino y el yo personal. El yo personal tiene ataduras atávicas con sus sentidos. Sus sentidos son muy profundos. ¿Cómo uno puede desprenderse de sus propios sentidos cuando en realidad hacen parte de su propia personalidad? Claro, aquí hay una lucha entre espíritu y materia. Y si uno tiene una visión continuada de cuál es su deber, primero, antes de dejarse caer en la tentación del mundo de las formas, si mantiene constantemente esto en pensamiento, va teniendo pequeñas victorias sobre de sí mismo. No grandes victorias, lo importante, pequeñas o pequeñísimas victorias de cada día
hacen que a lo largo de nuestra existencia hayamos hecho una gran victoria sobre un contenido de nuestros sentidos. Es posible que hayamos frenado el avance del sentido material para despertar en su lugar el sentido espiritual, hacia adentro. En vez de ir hacia afuera, pues es ir hacia adentro. Estamos nosotros aquí en este mundo tierra, para entrar en el sendero de perfección. Si no, no haría falta. Si no fuera a encontrar la perfección, no haría falta descender. Pero hay que entrar en la perfección conscientemente, porque el espíritu ya es perfecto en sí mismo. Y entonces uno se pregunta, si es perfecto en sí mismo, ¿por qué tengo que descender en un mundo donde es imperfecto? Es perfecto en sí mismo y esa perfección es latente y debe de hacerse activa. Y solamente puede hacerse activa descendiendo a través de un instrumento de conciencia llamado mental, emocional y físico en el mundo de la materia. Porque en el mundo de la materia va a encontrar todo lo contrario de la perfección. En el mundo material, todo es lo contrario de la perfección. En el mundo espiritual, todo es amor. Y en el mundo material hay una dualidad del amor, que es el odio. Hay una dualidad del altruismo, que es el egoísmo. Y todas estas partes negativas están aquí en este mundo y nosotros las hemos despertado cuando hemos descendido en el mundo de la materia. Porque teníamos que identificarnos con el mundo de la materia, dejarnos arrastrar por el mundo de la materia y dejarnos identificar con el mundo de la materia. Hasta que finalmente llega el gran día en que nos paramos y decimos, porque nuestra razón pura e intuitiva nos dice, este camino me conduce a la perdición. Y entonces nos paramos y queremos cambiar. El hecho de querer cambiar es poner lo que hemos aprendido, rectificándolo y transformándole, dándole la cualidad pertinente contraria al defecto. Y al esforzarnos para darle la cualidad contraria al defecto, despertamos la cualidad. Y al despertar la cualidad aquí, es como si hiciéramos esto al Dios superior, al espíritu, como si lo moviéramos. Y esa cualidad entonces despierta, porque está latente en el yo. Y al estar latente en el yo, y al despertarla, a partir de este momento, esa personalidad actuará siempre con esta cualidad, porque se ha despertado en el ego superior. Y al haberla despertado, no puede hacer otra cosa el Dios superior que actuar con ella. Porque ha habido un proceso de cooperación. Esa personalidad ha activado mediante la razón, se ha dado cuenta que el camino que llevaba no era correcto. Su ética y su moral le ha dado a entender que si continuaba yendo por este camino, cada vez se iba a hundir más y más. Y como hay siempre un vestigio de pureza que se manifiesta cuando uno ahonda sobre de sí mismo, entonces recibe ese mensaje de Dios divino, actúa en ese terreno y despierta esta cualidad. Y a partir del momento en que ha despertado la cualidad, el defecto ha desaparecido. Porque los dos no pueden vivir al mismo tiempo. O hay el defecto o hay la cualidad. Los dos al mismo tiempo no pueden existir. Porque si hay el defecto, la cualidad duerme en el yo. Pero cuando la despertamos, al despertar la cualidad, el defecto desaparece, porque no pueden estar los dos juntos al mismo tiempo. Ya conoces aquella frase de no se pueden servir a dos señores al mismo tiempo. No se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. O uno o al otro. O servimos a la vida espiritual o servimos a la vida material. ¿Servir a la vida material es un pecado? No. Es una formación. Es el mundo en el que vivimos
No venimos a ser felices, ni venimos a sufrir. Venimos a aprender sobre la vida. Porque la vida que vemos en el mundo exterior es un libro abierto, que siempre está a nuestra disposición y que siempre abierto con simpatía para darnos a entender que la vida es algo más que lo que podemos estar viendo. Lo que vemos es la milésima parte de lo que es la vida, o la milésima parte de lo que no vemos, dijéramos, mejor dicho. Lo que vemos no es nada ante aquello que aún no vemos. Y cuando esa vida interior se despierta, la visión se amplía por millones de veces de lo que ahora tenemos. Tenemos una simple visión física. Y cuando la visión interna aparece, entonces tenemos una visión física, una visión etérica, una visión astral, una visión mental y una percepción única y átmica. ¿Os dais cuenta la cantidad de percepción interna invisible que el individuo puede adquirir cuando cambia totalmente su naturaleza humana en la realidad de aquello que siempre ha sido y es y será, que es espíritu? Pero hay personas que desgraciadamente jamás piensan en la evolución espiritual de los mundos superiores. Jamás piensan en encontrar su verdadera identidad, su verdadero yo. Fijaros que todos cuando nacimos nos pusieron una etiqueta, un nombre. Y ese nombre después lo pusieron en el DNI. Y toda la vida hemos pensado que somos ese nombre de ese DNI que da a entender que esa persona es esto, femenina, masculina, con este nombre. Y en realidad no somos ni masculino ni femenino, ni tenemos este nombre. Esto nos lo han puesto los hombres para que nos podamos entender. Pero en realidad no nos conocemos ni nosotros mismos. Ni nosotros mismos nos conocemos. Será muy importante el día que descubramos quiénes somos. Más allá de esta apariencia, más allá de esta máscara, más allá de esa personalidad, y descubramos la realidad oculta que encerramos. Aquel día seremos el ser más feliz de la tierra. Porque no solamente nos habremos conocido a nosotros mismos, sino que conoceremos a los dioses y al universo entero, y conoceremos la realidad una de todos los demás, porque todos los demás y nosotros somos una sola y única cosa. Descubrir esto es una gran felicidad, porque no tenemos una vida individual, tenemos una vida colectiva, todos somos parte de Dios. Dios está en cada uno de nosotros. Y pensamos que somos un ser y una vida independiente. Y somos la vida de Dios dentro del ser humano. Y el ser humano debe de descubrir a Dios dentro de sí mismo. Y cuando descubre a Dios dentro de sí mismo, se da cuenta que Él es un rayo de esta realidad. Una llamada Dios. A veces uno hace pequeños descubrimientos. Como por ejemplo, se nos dice que el cuerpo físico, se nos dice que el sol, que es el dador de vida, es el cuerpo físico de Dios. Eso no nos dice gran cosa. Y al mismo tiempo nos lo dice todo. El sol es el cuerpo físico de Dios. Físico porque sin el sol no hay vida física en el planeta. Pero además de esto, vosotros sabéis que del sol se desprende un átomo de color de rosa. Es la energía vital de Dios, el átomo rosa. Ese átomo rosa automáticamente se asocia con otros 6 átomos más
y configuran los 7 átomos lo que se llama el glóbulo de vitalidad. Cuando nosotros respiramos, absorbemos glóbulos de vitalidad. Absorbemos el primer átomo primordial que surge del Sol, cuerpo físico de Dios, y lo penetramos. Y eso da vitalidad a todos nuestros cuerpos, mental, emocional y físico, a los cuerpos de la personalidad. Pero es que además también da la vitalidad al Atma, al Buddhi y al Manas, porque absorbemos el átomo primordial que surge del Sol y lo absorbemos. Y es tan gratificante y generosa la naturaleza que hay árboles que ellos no aspiran este átomo rosa y lo ponen a disposición de aquellos seres vivos que lo necesitan porque lo queman rápidamente mediante el nerviosismo, los ataques de ira, de cólera, por un revés de fortuna, un disgusto, mucho trabajo, demasiado trabajo para esta personalidad, se quema ese átomo primordial que surge del cuerpo físico de Dios y que nosotros nos lo tragamos, pero que lo quemamos rápidamente haciendo aquellas cosas que están perturbando la armonía de nuestro sistema nervioso. ¿Os dais cuenta de que en cada respiración la energía vital de Dios penetra y regenera todo nuestro septenario oculto y aparente en el mundo físico? Lo oculto en cuanto a Atma, Buddhi, Manas, y referente al plano físico por nuestro cuerpo mental, emocional y físico. Pero estamos aquí para establecer mayores comunicaciones con las fuerzas superiores de la naturaleza. Esta que os he mencionado se nos ofrece gratuitamente, no hay que pagar para ella. La naturaleza, con la cooperación de la fuerza vital de Dios, nos la ofrece gratuitamente y está por doquier, por todas partes. Si vosotros os ponéis de espaldas al sol en un cielo en que no hayan nubes y os ponéis de espaldas al sol y miráis sin parpadear, veréis infinidad de puntitos brillantes. No es un efecto óptico, no es polvo, es glóbulos de vitalidad, pequeñísimos como las puntas de una aguja. Y cada glóbulo de vitalidad tiene 7 átomos. Y esto lo respiramos. Esto cae sobre las plantas, la lechuga, las patatas. Todas las plantas absorben este prana y se cargan de prana. Cuando la ves tan hermosa es porque está cargada de prana, de vitalidad energética del sol ahí. Los árboles igual, gracias a esta vitalidad y la energía proveniente de los aspectos inferiores del plano físico, reciben la vida de la tierra y reciben la vida del cielo a través del sol. Vida a través de la tierra, vida a través del sol. Lo que se halla en el medio son formas de vida. Las plantas son formas de vida que están entre medio. Los animales son formas de vida que reciben de la tierra y del cielo. Y los seres humanos somos formas de vida que recibimos de la tierra y recibimos del cielo, del espíritu. ¿Os dais cuenta? Cuando se piensa en profundidad, descubres realmente que Dios está en todas partes y en el interior del ser humano. Estamos aquí también para crear la unidad humana, para transformar la vida del planeta, para dominar el tiempo, al espacio, a la materia y a la muerte. Hay que llegarlo a dominar todo. Porque en realidad dices a la muerte no la puedo dominar, dice la gente. ¿Cómo que no puedes dominar la muerte? Si tú no mueres, lo que muere es tu vehículo. Tú eres eterno.
Todos nosotros somos eternos. El gran problema es que no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no hemos contactado con esa realidad de lo eterno que está en nosotros. Cuando contactemos con esta realidad, entonces descubriremos que siempre hemos existido. Desde la manifestación logoica estamos en el mundo. Porque somos chispas de este fuego creador. La chispa trae siempre en sí el poder de la hoguera. Donde caiga la chispa, se crea la hoguera, porque la chispa tiene todo el poder de la hoguera. Y la chispa es nuestro espíritu. El espíritu, la mónada, el nombre que queréis darle, es una emanación de la realidad de este fuego divino creador, llamado Dios, Logos, el nombre que le queréis darle. En nosotros todo el poder de la vida del Logos está presente, en estado latente, esto sí. Y el trabajo que tenemos, ¿cuál es? El de activarlo. En el descenso todo está latente y en el ascenso lo vamos despertando, despertando, despertando hasta hacerlo totalmente activo. Y esto es algo que hemos de ir descubriendo a medida que vamos profundizando dentro de los misterios ocultos de la vida superior, de la vida espiritual. Y que no hay que ir en absoluto ni al Tíbet, ni a la India, ni ninguna otra parte. Hemos de hacer un viaje muy cercano a nuestra propia realidad, aquí. Este es el viaje que hay que hacer. A la cueva etérica del corazón, aquí. Donde hay la presencia divina y de Dios, aquí, en nosotros, en el átomo permanente. En el átomo permanente, mental, emocional y físico, está aquí junto con Atma, Buddhi, Mana. Aquí está el Santo Grial. No hay que ir en ninguna parte, porque aquí está el Cristo. El Santo Grial está en uno mismo. La cueva etérica del corazón, hay en ella misma esta cueva llamada, esta copa llamada el Santo Grial, que no es más ni menos que el cuerpo causal en el hombre. Y eso está ahí. No hay que ir a ninguna otra parte. Por eso que el Santo Grial físico nunca lo encontrarán, ni lo han encontrado, ni nunca lo encontrarán, porque no existe. Solamente existe en la parte divina y espiritual. Y el Cristo ahora duerme en vosotros. Y a su debido tiempo, cuando haréis la gran aventura de dejar el mundo exterior para penetrar en vuestro propio mundo, entonces el Cristo despertará, porque el tabernáculo de la vida espiritual está en la cueva etérica del corazón. Y eso está aquí. Por eso decía nuestro amigo Saturnino, está más cerca que nuestra propia piel. ¿Os dais cuenta? Y nos vamos a la India, y nos vamos al Tíbet, y nos vamos a cualquier otra parte. Claro está que a veces esto estimula el ir a la India. Se ha hablado mucho, la literatura, todo esto nos habla, es una tierra de espiritualidad, dicen aquellos que son sensibles, que cuando bajan del avión y ponen el pie en el suelo, todo un estremecimiento les sacude en su cuerpo. Es que acabo de experimentar la vibración de la India, la vibración espiritual. Sí, evidentemente hay una vibración espiritual en la India, pero no todo el mundo tampoco está preparado para percibirla, pero sí existe. Pero esta vibración también está aquí. Si nosotros, mediante el recogimiento de nosotros mismos, mediante un esfuerzo más profundo que el de la meditación, el de la indagación sobre el sí mismo, lo proyectamos directamente hacia el interior, día a día, como la gota de agua que llega a perforar la misma piedra por su continuidad, entonces si hacemos esto, podéis estar seguros que entraréis en contacto con vuestra propia realidad. No es tan fácil, porque solamente, decían los antiguos teósofos, para que esto ocurra, solamente hay que hacer una cosa. Una cosa. Claro, vosotros no lo decís, pero la mayor parte de la gente decía, ¿qué hay que hacer? Si hay que hacer una sola cosa, yo lo hago, lo quiero hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener en tu corazón y en tu mente una sola y única aspiración.
Cuando hay una sola y única aspiración, quiere decir que no hay nada más, que no hay nada más en nuestra mente. Solamente hay una aspiración. Esa aspiración es llegar al encuentro de sí mismo. Y cuando solamente hay esto, con toda seguridad que este encuentro se realiza. Pero mientras haya, tengo que ir a tal sitio, tengo que comprar el coche, tengo que revestir mi casa, tengo que comprar un autobús, tengo que hacer este viaje, que son cosas humanas que son muy, muy naturales, evidentemente, y que también se aprende de todas estas cosas. De estas cosas se aprende. Pero ellos quieren decirnos con estas cosas que estas cosas ya las hemos hecho durante muchísimas vidas. Aunque ahora no lo recordemos. No lo recordamos, ¿sabéis por qué? Porque no hemos hecho el encuentro con nosotros mismos. Imaginaros que hicierais el encuentro con vosotros mismos. Sabríais toda vuestra historia en los cuerpos masculinos y femeninos que habéis vivido en el pasado. Sabríais toda vuestra historia, porque la historia del ser no se pierde nunca. Pero para que esto pueda revelarse en la conciencia del individuo, uno tiene que encontrarse con quien las ha vivido. ¿Quién diríais vosotros quién las ha vivido? El yo divino, el yo superior, el espíritu, es el que las ha vivido. Esta personalidad ha vivido lo presente, no ha vivido lo pasado. Por lo tanto, esta personalidad no puede recordar lo que no ha vivido. Solo puede recordar, y no se recuerda todo lo que hemos hecho en esta vida. ¿Verdad que no recordáis en totalidad todo lo que habéis hecho en esta vida? Claro que no, porque la mente no lo puede almacenar todo. Ya está saturada de muchas cosas. Si no tuviéramos nada en la mente, ningún tipo de pensamiento externo, lo recordaríamos todo, porque solamente habría el toque profundo de Dios. Y ahí está todo. Este es el toque de los grandes sabios. De Jesús, que le prolongaron el nombre de Jesucristo. Cristo es el estado de conciencia que el individuo acaba de despertar. Como Charya es el estado crístico del sabio que acaba de despertar en el oriente. Por eso a Sankara le llamaban Sankaracharya. Charya porque es el sabio. De así se le va transformando la vida del individuo cuando el aspecto de conciencia crístico despierta en el hombre. Y no puede despertar si realmente el hombre no está preparado para recibirlo. Porque el hombre, cuando ha despertado a la vida es un vehículo sumamente extraordinario a disposición del ser espiritual y divino que encierra en su interior. Estamos aquí en el mundo para entrar en el sendero de la perfección. Estamos aquí como estudiantes para concluir con ética y honor nuestros estudios, para desarrollar la belleza que existe en el yo, que también esa belleza está latente, tiene que irse despertando. Estamos aquí también para poner en circulación la luz de nuestro ser, el Ahueides, la luz divina del ser, que no podemos ver. No la podemos ver, pero el que no la veamos no quiere decir que no exista. Hay infinidad de cosas que escapan de nuestra percepción porque no las vemos. Hay millones de cosas que no vemos porque no tenemos la percepción de los mundos invisibles. Si vamos a aspectos del plano físico en el que vivimos, hay cosas en que no vemos, pero existen. El viento no lo vemos, vemos sus efectos, por eso sabemos que hay viento, pero el viento no lo vemos. El gas lo conocemos por sus efectos, pero el gas no lo vemos. Y así
infinidad de cosas en el plano físico existen, pero que no vemos. Antes de conocer el gas, antes de conocer infinidad de cosas que se han ido descubriendo, estas ya existían, pero no se conocían porque no se veían. El hombre, mediante la mente encauzada hacia la investigación del mundo, ha ido encontrando soluciones. Si esta mente investigadora hacia el mundo la revolvemos hacia el interior e investigamos sobre nosotros mismos, encontraremos también la solución a ese gran problema, al problema del ser humano y del ser divino. Estamos aquí también para aprender el valor de la vida y seguir viviendo conscientemente en estas esferas desconocidas y superiores que existen más allá de lo personal. Esto me juega la mano pasada. No, porque es que si no me ahogo también, o nos ahogamos. Estas son nuestras principales lecciones y si no las aprendemos, ¿sabéis qué ocurre? Que vamos a perpetuar nuestro sufrimiento y nuestro dolor una y otra vez en este mundo sutil o astral y en nuestro mundo físico o aquí en la Tierra. Vamos a perpetuar, porque antes ya hemos dicho que no venimos ni a ser felices ni a ser tristes ni a sufrir, venimos a aprender y hemos de aprender a vivir noblemente, con ética y nobleza, y haciendo esto entonces vemos la hermosura en todas partes, en la naturaleza y en cualquier lugar. Yendo por este camino entonces volvemos nuevamente a la saturación. La saturación es un fenómeno interesante. Ya lo hemos dicho, cuando una esponja no puede retener más agua, decimos que está saturada. Y hemos dicho que algo similar le ocurre a la mente humana cuando ha alcanzado una cierta altura, ya no puede absorber mayor conocimiento. Y por esa razón, yo pienso, no es que esto esté en los libros, yo pienso que cuando ha alcanzado una cierta altura, ya no puede absorber más y que es indispensable que todo esto que hemos aprendido, lo hemos aprendido para ponerlo en movimiento en beneficio de la totalidad, siempre en beneficio del mundo. Poniéndolo en beneficio del mundo nos beneficiamos automáticamente nosotros mismos porque hacemos parte de la totalidad. Y si eso lo hacemos, ¿sabéis qué ocurre? Que estamos transformando, regenerando nuestro carácter. Nuestro carácter, haciendo estas disciplinas, le estamos quitando todo aquello que hiere a los demás. Nuestro carácter personal está construido a través de sufrimientos y de dolor. Y tiene pinchos que intentan defendernos de todo aquello que viene del exterior. Y estos propios pinchos que sirven para defendernos también sirven para dar y producir dolor a los demás. Palabras demasiado fuertes hacia los demás, incomprensión hacia los demás, pensamientos a veces egoístas en contra de los demás. Estos son puntos que chocan hacia los demás y los hieren sin que nosotros nos demos cuenta. Y transformar la naturaleza humana es quitarle todos estos pinchos a nuestro carácter, que es lo que lo afea después de todo. Nosotros tenemos nuestra propia parcela en la que nos movemos. La parcela, nuestra familia, nuestro ambiente, nuestro lugar donde nos encontramos y los seres queridos y las personas que orbitan a nuestro alrededor, ¿no? Entonces estas personas, evidentemente, cada una de ellas tienen su parcela y también tenemos nuestra parcela. Y se trata de que ese pequeño jardín o parcela que tenemos, la tenemos que ir cuidando todos los días de nuestra vida. Cuidar la parcela quiere decir quitar todo aquello que lo afea. Todo lo que afea al jardín hay que quitarlo. Las malas hierbas, los abrojos, la suciedad,
Todo esto hay que quitarlo para que nosotros desde el balcón o de la terraza podamos contemplar nuestra parcela y que estemos a gusto dentro de este jardín, que estemos a gusto dentro de mi mente, estar a gusto con mis sentimientos elevados y profundos, estar a gusto con un cuerpo que está limpio y siempre decente y a punto de llevar un servicio hacia cualquier persona que entre en contacto conmigo. Tener mi jardín limpio y sosegado con el fin de poderlo utilizar convenientemente. También se nos dice que la saturación es estancamiento, produce estancamiento, especialmente en el sendero espiritual, porque claro, si hay saturación no puede haber un avance en el sendero espiritual. Quienes están saturados, aquellos que de alguna manera entienden que ya parece que su mente no absorba nada más, que parece que ya todo está aprendido, entonces estos individuos se sienten saturados y no solamente se perjudican ellos mismos, sino que también perjudican a aquellos que los rodean. Aquellos que también están a su alrededor también se sienten perjudicados, evidentemente por el ambiente y por mil cosas que suceden. Y ahora vamos a intentar de alguna manera tocar algunos puntos de estos signos que pueden provocar esta saturación espiritual. Como por ejemplo, la saturación espiritual conduce a la cristalización del razonamiento a los dogmas. Cuando no hay nada más, uno se ata a cualquier cosa, a las doctrinas y finalmente al fanatismo, el cual lo lleva a la desintegración de sus propias creencias, cuando hay saturación. Entonces, como que ya no hay energía creativa porque hay saturación, entonces se deja llevar, como es natural, por lo que es más fácil. La fe, dogmas, violencias y cosas de ese tipo. Otro punto. Está también espiritualmente saturado aquel que pierde su interés por el autoperfeccionamiento, es decir, se cansa de vigilarse, se cansa de autodisciplinarse a sí mismo y por lo tanto renuncia y ya no se empeña a expandir su conciencia ni tampoco a iluminar su mente, en purificar su corazón y en armonizar sus relaciones con los demás y con la naturaleza. Uno tiene que intentar siempre estar en perfecta armonía con los demás, con la naturaleza y, como es natural, consigo mismo. No podría nunca estar en armonía consigo mismo si antes no está también en armonía con todos los demás, que es por aquí en que va desarrollándose esa disciplina de ser uno con todos los demás. Los estudiantes de teosofía intentamos esforzarnos en mejorar y en vencer las limitaciones, defectos, fracasos, hábitos y vicios. Nos esforzamos en esto. Esto significa que brilla refulgente el fuego que existe en todos vosotros, en todos nosotros, con lo cual la saturación, si actuamos de esta forma, nunca nos va a alcanzar. A veces la gente se acercan aquí y nos preguntan qué es lo que hacemos los teósofos, que si somos diferentes de los demás o no somos diferentes de los demás, y que quisieran ellos pues entrar en esta línea de trabajo porque ve que aquí pues la gente pues está muy atenta a estos trabajos, a estudios y tal. Y yo les digo, mira, no hay que engañarse. Los teósofos somos gente exactamente igual que la gente de la calle. No somos diferentes.
ni somos distintos. Somos exactamente igual, con nuestros defectos, con nuestras cualidades, porque hay defectos y cualidades, hay de todo, y tenemos también nuestros deseos y nuestras pequeñas cosas de ese tipo. Pero hay una cosa que en realidad el mundo no lo tiene. Y esa cosa que nosotros buscamos es la de mejorar nuestro carácter, a pesar de los defectos que tiene en la actualidad. Intentamos mejorar nuestro carácter y nuestras relaciones para con los demás, ampliar nuestra comprensión, ampliar nuestra visión de futuro hacia la vida. Y de esta manera, poco a poco, vamos cambiando la polaridad de nuestros sentidos. Vamos despertando una visión más clara y diáfana de la vida. Pero hoy por hoy somos iguales, porque si fuéramos algo ya divino, no estaríamos en este mundo. Si estamos en este mundo, estamos para aprender y despertar estas potencialidades de vida de Dios que están latentes en el hombre. Aquí puedes encontrar personas que piensen como tú. Puedes hablarle de tus problemas y puedes hablar de tus sentidos, de tus sentimientos, porque te entenderán perfectamente. No les hables de fútbol, no les hables de toros, no les hables de estas cosas porque no les interesan. Estas cosas no les interesan. Estas cosas les interesan al hombre de la calle. Aquí nos gusta y nos interesa estas conversaciones que tenemos, porque estas cosas enaltecen el espíritu. Nos interesa la lectura, nos interesa la música, nos interesa la poesía, nos interesa la narrativa poética, porque esto enaltece el espíritu, eso despierta música celestial en nuestro interior, esto ayuda a ese despertar, nos ayuda a una comprensión cada vez más honda y más diáfana en nuestra naturaleza, y eso es lo que intentamos vivir. Y nos esforzamos mucho para ello. ¿Por qué? Porque el poder de la materia en el cuerpo tiene una fuerza extraordinaria. Pero nos decimos a nosotros mismos, yo soy más fuerte. Yo tengo poder sobre el deseo. Tengo poder sobre mi mente. Mi mente es mi instrumento. Yo soy el pensador. Y mi mente tiene que canalizar aquello que le llega, que es fruto de mi propio pensamiento espiritual. Claro, pensando de esta manera, poco a poco vamos domando esta bestia que es el cuerpo físico y personal de nuestra naturaleza humana. Pensad aquella frase tan hermosa que yo la repito siempre, porque hay que tenerla siempre presente, que se nos dice que el cuerpo físico del hombre el cuerpo físico, ¿cómo es esta frase? Sí, que el cuerpo físico del hombre es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Vosotros y yo somos vida, y la naturaleza nos da la oportunidad de darnos estos cuerpos. Estos cuerpos de mi padre y mi madre son de la propia naturaleza. Incluso nuestros padres son de la propia naturaleza, son cuerpos de la naturaleza que ofrece a la vida para que la vida se experimente a través de ellos. Nosotros no somos estos cuerpos, no somos la mente, no somos el cuerpo mental, no somos el cuerpo emocional, y cuando nos damos cuenta de qué es lo que no somos, surge la gran pregunta, pues ¿quién soy yo? Si no soy el cuerpo físico, no soy el cuerpo emocional, no soy el cuerpo mental, ¿quién soy yo? Y esta pregunta solamente la puede responder el yo divino. No se lo preguntéis a la personalidad no puede responder. La mente no puede responder. La mente no puede responder porque ella no sabe qué es. La mente la hemos despertado nosotros aquí. El yo ha despertado la mente para que sirva como instrumento de la conciencia del ser, del yo. Pero se ha embrutecido tanto en el mundo que finalmente la mente ha creído que ella es. Y el cuerpo emocional también cree que el cuerpo emocional es. Y el cuerpo físico de la persona también cree que es.
Entonces hemos hecho nosotros una asociación, mente, cuerpo emocional y cuerpo físico, y dice, esto soy yo. No. Esto es lo perecedero. Esto es lo que tú no eres. Esto es lo que no somos. Y antes de averiguar realmente qué es lo que somos, hemos de descubrir en profundidad qué es lo que no somos. Porque cuando indagamos sobre estos cuerpos que hemos mencionado y nos damos cuenta que no somos este cuerpo, entonces indagamos sobre la realidad de Dios. Y la indagación trae sus respuestas. Y estas respuestas no están en preguntas y respuestas de teosofía explicada. Las respuestas, estas, están en vuestro interior. En teosofía explicada, aquí hay todas aquellas preguntas que nos hacemos y las que no nos hacemos. Pero la respuesta de encontrar la realidad del yo está oculta en nosotros mismos. Ahí nos dice cosas, pero no las podemos entender hasta que no las vivamos. El auténtico conocimiento espiritual no se puede comprender hasta que no se vive. Lo podemos comprender de una manera objetiva, pero el conocimiento espiritual no es objetivo, es subjetivo. Y si no tenemos una mente subjetiva para entender lo que se nos quiere dar a conocer, entonces nunca entenderemos lo que subjetivamente está expuesto en estos libros. Estos libros hay respuestas subjetivas con palabras objetivas, que el hombre, para poder transmitir la idea, ha tenido que materializar mediante palabras físicas y escritas un conocimiento subjetivo que no se puede materializar. Con lo cual nos nutrimos de aspectos que no son reales, pero que ayudan a la ascensión de la conciencia hacia los límites más altos de la mente concreta, hasta rozar de alguna manera nuestra mente abstracta, subjetiva y espiritual. En momentos determinados la rozáis. Cuando meditáis en profundidad y estáis liberados de todo pensamiento, estáis rozando esa mente superior. Está a punto de aparecer. Y no es que aparezca, es que vuestra conciencia accede a ello. Porque pensáis a lo mejor que es vuestro yo personal lo que accede. No, el yo personal no tiene acceso al yo superior. No tiene acceso. Solo la conciencia. Solo el alma que reencarna, que es la conciencia del yo real, es la que tiene acceso cuando nosotros le imprimimos ese poder de profundizar, de elevarse cada vez más, y que cerramos puertas y ventanas a todo tipo de pensamientos, emociones y sentimientos, cerramos la puerta a todo ello y elevamos nuestra conciencia a los niveles más profundos de la mente concreta, y en ese punto es cuando solamente hay un paso. En ese momento solamente hay un paso para ir de aquí a aquí. Solamente hay un paso. Y este es el poder de la única y sola aspiración, que cuando uno da ese paso entra en contacto con la realidad de lo eterno, no solamente en sí mismo, sino del universo entero. ¿Os dais cuenta qué descubrimiento se puede llegar a realizar? Los estudiantes ya adelantados y prometedores de la enseñanza oculta, pues a veces son habitualmente blancos de ataque de las sombras. Porque también la adulación y la vanidad son aspectos que surgen de la saturación espiritual. Y a pesar de ser estudiantes avanzados, si no ponen en movimiento todo lo aprendido,
Porque si no se pone en movimiento todo lo aprendido, pues las cosas siguen siendo igual. Si un doctor que se ha sacado la carrera de médico, pues no pone en movimiento todo lo que ha aprendido, pues hasta finalmente se le olvidará todo aquello que ha aprendido, porque no lo ha puesto en práctica y no ha podido observar el resultado de estos conocimientos recibidos en la universidad. El arquitecto, el científico, si no pone en movimiento a la práctica todo lo que ha ido aprendiendo, pues entonces resulta que no tendrá resultados fruto de sus propias experiencias. Aquello poco o mucho que hayamos podido aprender lo ponemos al servicio de los demás, entonces estamos convirtiéndonos en estudiantes ya un poco más avanzados, porque estamos llevando a la práctica aquello que estamos aprendiendo. Intentamos sensibilizar conciencias que podrían trabajar por ellas mismas quizás, o igual o mejor incluso que nosotros mismos en este sentido. La fertilidad es un signo de crecimiento, la fertilidad interna, la fertilidad que permite que las buenas cualidades vayan creciendo cada vez más. Son aquellos resultados prometedores de la enseñanza oculta. Están siempre a disposición de estos individuos como signo de crecimiento, y a la vez presenta un peligro, porque en ese jardín ya tan hermoso que tenéis, las malas hierbas se sienten muy atraídas porque hay buena energía, y entonces los defectos, cuando ven que hay buena energía, también se acercan. Y aquí es el libre albedrío del propio individuo, decir, no, esta hierba no, este defecto no lo quiere incorporar en mi carácter, no, esta cualidad sí, y la mantengo hermosa y la riego todos los días para que esta plantita, que es una virtud, una cualidad, crezca lozana y hermosa y exhale el perfume pertinente. A esa sí la cuido, a la mala hierba no, a la mala hierba la arranco de raíz para que no vuelva a crecer. El defecto hay que arrancarlo de raíz, aunque no vuelva a crecer, como dice la voz del silencio, arrancarla. Estas raíces están enraizadas en el corazón, dice, aunque el corazón sangre, hay que arrancar la mala hierba. Una vez que dejamos que una mala hierba permanezca en nuestra naturaleza, tendremos, como es natural, muchísima dificultad para erradicarla, porque se extiende como una mala hierba, como dice la misma palabra, se extiende rápidamente. Una de las hierbas más peligrosas de todas es la vanidad. El discípulo y el discípulo va aprendiendo del maestro, pero siempre llama la atención del otro lado izquierdo, y el del lado izquierdo dice, oye, has adelantado mucho, sabes más que tu maestro, has adelantado a tu maestro. Si se deja coger por este envanecimiento, su vanidad va a crecer, se va a colocar en un pedestal y la caída será tremenda, porque la vanidad es una de las malas hierbas que hay que erradicar. Quienes caen en la saturación espiritual no tienen protección contra esta mala hierba, la vanidad. Se dejan llevar por la vanidad. Les gusta que les digan, oye, tú esto lo haces muy bien, eres mejor, cada día lo haces mejor. Entonces el individuo ya está colapsado, la saturación espiritual ya lo tiene cogido, ya no va a poner nada en práctica, lo tendrá adormecido durante toda esta encarnación, sino hace un tremendo esfuerzo para deshacerse de ella. Hay otro signo de saturación, es cuando la persona pierde su interés por la meditación, por el estudio y por el aprendizaje. Cuando pierde su interés, quiere decir que hay saturación espiritual. Opta también para no someterse más a la disciplina del estudio planificado. No, yo haré lo que a mí me parezca, porque no tengo por qué hacer las cosas que me dicen los demás. Yo tengo que hacer lo que yo creo que debo de hacer. Vale, pues está muy bien, sigue haciéndolo, pero si hay un buen consejo, siempre vale la pena de escucharlo. Con lo que sus pasos lo conducen,
hacia senderos a veces más fáciles y superficiales. Claro, lo fácil y superficial pues se hace sin ningún esfuerzo. Y las disciplinas hay que poner un poco de su propia energía y establecer un esfuerzo suficiente para poder desarrollar algo. También es importante tener en cuenta que una persona espiritualmente saturada da lentamente su espalda al poder creativo. El poder creativo está en nuestro interior. Y claro, una persona saturada es como ponerse de espaldas al poder creativo. Al ponerse de espalda, pues el poder creativo no le llega, porque al estar de espalda, su cara va hacia el mundo. Los 7 orificios de su cara dirigidos hacia el mundo. Toda el alma dirigida hacia el mundo. Y entonces no percibe del interior esa visión más amplia que le puede despertar esas cualidades internas. Entonces pierde su fuego, su propósito y su entusiasmo. No se puede perder nunca el fuego ni el entusiasmo por la vida espiritual. Hay que mantenerlo siempre abierto. Si el fuego se apaga, mal asunto. El fuego hay que tenerlo siempre vivo, porque el fuego es sagrado. El fuego continuo de la vida interna del ser, eso es fuego. No es un fuego incandescente en el exterior, sino que es un fuego, es el fuego propio del espíritu. Y eso nunca debe de apagarse en nosotros. Tiene que mantenerse siempre encendido. ¿Con qué? Pues evidentemente con todas aquellas cualidades y virtudes que poco a poco vamos despertando. Entonces, si pierde este propósito y este entusiasmo, se convierte en un medio para producir ingresos. Entonces, bueno, ahora que tengo todas estas cosas, voy a ver si saco algo que me beneficie de ello. Y poco a poco, sin darse cuenta, odia su propia creatividad y se aleja totalmente de ella. También aquellos que están saturados pierden la alegría de vivir, pierden la alegría de esforzarse y realizarse. No olvidemos que la alegría es un signo de vitalidad, crecimiento y también desarrollo. Y cuando desaparece la alegría, el hombre se recluye mental, físicamente, se siente solo y al mismo tiempo deprimido. Otro signo de saturación, el 7º, es que la persona se retira en una cueva, en la cueva de sus intereses personales. Le interesa solamente sus cosas de tipo personal. Pierde su sensibilidad hacia los intereses de los demás y trata de organizar su vida de tal modo que el resto del mundo sirva a los intereses de ella misma. Ya no los intereses de los demás, sino que los demás sirvan a sus propios intereses. La saturación espiritual crea ego personal. Y usamos todo cuanto existe para el ego. Entonces el ego se convierte en el centro del mundo. Nuestro ego personal se convierte en el centro del mundo y la vida depende de algo que no tiene en absoluto ninguna realidad. Este ego que se dispara, que se discute, que quiere tener siempre la razón, que hay que hacer aquello que yo te digo, este ego finalmente desaparece para siempre. Este ego no tiene continuidad. ¿Por qué trabajar para algo que va a desaparecer en esa encarnación? Porque este ego es hijo de la mente concreta. Le hemos dado nacimiento en esa encarnación. Claro que hay connotaciones del carácter desarrollado en vidas pasadas, que están en formas de skandhas y que se desarrollan a medida que el cuerpo se va haciendo adulto. Es evidente. No hemos desarrollado todos los defectos y todas las cualidades que poseemos en esta actual existencia, en esta vida. Los hemos desarrollado en otras vidas, con lo cual somos el fruto de todas nuestras existencias, el fruto de toda nuestra historia.
Y ahora nosotros lo ponemos en movimiento. Si observamos nuestra conducta, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y sentidos, entonces descubriremos que hay aspectos de nuestro carácter que deben de ser moldeados nuevamente, transformados, porque nos daremos cuenta que lo afean finalmente, que no nos habíamos dado cuenta hasta este momento, pero que ahora, observándonos a nosotros mismos, hay cosas que no nos gustan y que deben de ser cambiadas, que deben de mejorarse. Y entonces es cuando empezamos ya a poner un poco de disciplina en nuestra mente y en nuestra actuación en el mundo. Tenemos que terminar. Me gustaría también ofrecer una serie de cosas que vienen después sobre la belleza, sobre la libertad, sobre la bondad que hace parte de la transformación de esta saturación. Pero bueno, esto podrá ser para otro momento, pero llevamos 1:20, por si vosotros queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, que podamos establecer un poco de diálogo, pues. Yo tengo un libro que lo compré en la Fundación Invito, se titula Aplícate el cuento, que todos son cuentos, no se sigue, cada página viene un cuento diferente, o en media página es un cuento y luego comienza otro. Y más o menos un poco hablaba de lo que dice usted. Bueno, no me acuerdo muy bien, pero más o menos se trata de aquello de buscar dentro de nosotros, ¿no? Entonces había como unos sabios o unas divinidades, no sé qué, que andaban pensando a ver dónde metían aquello que es importante para el hombre, pero que lo estaban tergiversando y no lo estaban usando bien. Y entonces pensaban, bueno, pues lo enterraremos bajo tierra. Y alguno dijo, no, que siempre están excavando y lo encontrarán fácilmente. Ha de ser un sitio más difícil. Y entonces otro decía, no, pues en el fondo del mar. No, que cada vez va a bajar más abajo, decía, y lo encontrarán. Y entonces llegaron a la conclusión de que había que esconderlo dentro del ser humano. Dice, esconderlo dentro del ser humano, que allí no se les ocurrirá buscar, dentro del hombre. Dice, no se les ocurrirá buscar al hombre. El secreto lo tenemos ahora. Todas las respuestas eran nosotros, pero para obtenerlas las hemos de ir a buscar. Es decir, la respuesta nunca nos vendrá si nosotros no llamamos a la puerta. Hay que llamar a la puerta. Quizás la puerta no se abra enseguida. Si no se abre enseguida es porque realmente hay aspectos de nuestro propio carácter que no permiten que esta puerta se abra. Porque antes hemos dicho que dos aspectos de una misma realidad no pueden estar unidos. No se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Entonces llamaremos a la puerta y la puerta no se abre. Y no se abre porque lo que tiene que entrar no está purificado. Porque para entrar en los mundos espirituales uno tiene que purificarse. Porque la materia y el espíritu no pueden estar juntas. Sabéis que la materia y el espíritu en un momento determinado, esto es espíritu y esto es materia. Hay una división. A esa división yo le digo la frontera, porque de aquí hacia abajo esto es materia, de aquí hacia arriba esto es espíritu, y esa división se encuentra precisamente en el mundo mental superior. Y aquí tenemos el mundo mental inferior. Divide precisamente estos dos mundos. El mundo mental es uno, pero como es dual, entonces tenemos el mental superior, que es hacia el espíritu, y el mental inferior hacia las formas. Estos serían objetivas, con forma. Y estas serían subjetivas sin forma. Por lo tanto, sin forma no hay formas en el mundo causal, en el mental superior. Y aquí hay una frontera. Entonces,
Si queremos tener respuesta, hemos de subir a estos subplanos superiores, y cuando llegamos aquí, que hay la división, yo digo frontera, ahí tenemos que llamar a la puerta para poder entrar. Alguien nos tiene que abrir la puerta. Y entonces la puerta no se abre, pero sí se presenta, en este punto, se presenta lo que se llama el guardián del umbral. ¿Habéis oído hablar del guardián del umbral? El guardián del umbral está en este punto, aquí. Le doy la forma de un ser humano, ¿eh? Pero es el guardián de la forma, el guardián del umbral. Que este guardián del umbral es la forma que hemos creado nosotros con nuestros vicios, con nuestros malos pensamientos, con nuestros defectos. Todo esto está engolfado aquí dentro, en el guardián del umbral. Y lo hemos creado nosotros. Pero nosotros le hemos dado vida porque el espíritu está ahí dentro. Por lo tanto, esto que lo hemos creado, porque la mente es creadora, es creativa, a través también del defecto y también de las malas obras, creamos esta forma animalesca. Entonces, cuando queremos entrar, yo estoy aquí. Dice, bueno, pero yo quiero pasar. Dice, no puedes pasar. Lo explicamos así, ¿eh? No puedes pasar. ¿Por qué no puedo pasar? Porque yo hago parte de ti. Tú me has creado. Y como hago parte de ti, yo no puedo pasar, tú tampoco. ¿Qué tengo que hacer? Me tienes que transformar. Me tienes que purificar y me tienes que integrar. ¿Dónde? En el yo. Y claro, cuando el individuo transforma todo lo negativo en sí mismo, todo lo negativo se purifica y se encuentra en este punto, no hace falta que llame. La puerta se abre. Porque lo semejante atrae a lo semejante. El espíritu atrae esta vitalidad espiritual que entra en sus mundos. Porque esto es material y esto es espiritual. Y en nosotros, en el ser humano, estos dos aspectos están aquí, en cada uno de nosotros. Y depende de cada uno de nosotros el utilizar uno o utilizar el otro. Por eso se nos dice que el ser humano tiene el completo... para decir sí o para decir no. El libre albedrío. El libre albedrío. El ser humano tiene el libre albedrío. O puede decir sí o puede decir no. Dirá sí o no, depende del estado de conciencia en el que se halle. Si su mental está abierto y éticamente hay una buena ética y una buena moralidad y ha entendido los mensajes que están bien expuestos, a pesar de que están escritos, están bien expuestos para una buena comprensión, actúa a consecuencia de lo que ha ido entendiendo y comprendiendo, su actuación va cambiando totalmente. Y el individuo ya no le atrae el mundo de las formas, sino que se siente atraído por el propio espíritu. Entonces, claro, tiene que indagar hacia adentro. Este es el cuento. Está escondido, todo está escondido dentro. Los mundos internos, los mundos invisibles. Porque todo lo que está aquí fuera está al descubierto. Yo creo que, como usted decía, yo creo que el problema el ser humano lo tiene en el ego, porque muchas veces adquiriendo sabiduría, muy bien, pero el equilibrio, cuando el ego va creciendo conforme a la sabiduría, hay algo que lo tiene equilibrado, y para mí es la humildad. Yo creo que muchas veces nos hace falta humildad. Ves personas que son muy sabias, pero no son humildes. Un sabio ya es humilde. La sencillez. Sí, hay que pensar, un sabio ya es humilde. Si no fuera humilde, no sería sabio. Un sabio es humilde porque él encarna todas las cualidades. El que ha alcanzado la sabiduría, porque ¿qué es la sabiduría? Es el fruto de todas sus experiencias. Uno puede tener una carrera universitaria. Tiene una carrera universitaria y si no le saca el jugo, no adquiere la experiencia.
Y la sabiduría es el fruto de tu propia experiencia. La experiencia es la madre de la ciencia, dice el adagio, ¿no? La madre de la ciencia, el individuo ha descubierto los secretos de aquellos conocimientos puestos a la práctica. Y esto lo hace sabio. El médico, a medida que va curando, se va dando cuenta de que estos métodos van bien o van mejor que aquellos otros, porque las respuestas son cada vez más efectivas. Y se hace sabio en su terreno, en su parcela. El arquitecto igual, y el científico y cualquier otra carrera universitaria dentro de su movimiento. Si lo pone y lo trabaja, entonces es una persona bien encauzada en su trabajo. Si no lo utiliza, dejará de ser doctor y dejará de ser sabio. Tendrá el título, sí, pero ni será doctor, ni será arquitecto, ni será científico. ¿Por qué? Porque solamente tiene el título, no lo ha continuado, no ha hecho el trabajo, no ha explotado los conocimientos recibidos y no ha tenido respuestas. Entonces siempre la sabiduría viene a través de las respuestas que obtenemos cuando ponemos en el movimiento y hacemos un esfuerzo para ello. El movimiento y la disciplina espiritual tiene su reflejo en el mundo material. Si un individuo que está delgadito y en fin, casi que muy delgadito y que no se puede muy mover, va al médico y le dice hay que hacer cada día gimnasia, movimientos, y ahora son los movimientos, se te desplazará el tórax, se te darán unos brazos fuertes, unas piernas y un cuerpo fuerte, pero hay que hacerlo todos los días, y si lo haces todos los días tendrás resultados. Y al cabo de unos años, este individuo que era delgadito, finito, que no podía, como quien dice, moverse, se ha hecho un atleta. ¿Por qué? Porque ha hecho esta disciplina. Solamente por el trabajo y la disciplina se llega a desarrollar cualquier cosa. En el plano físico, nuestro cuerpo físico. En el plano de la mente, trabajar con la mente, ejercicios y venga y trabajar. Y en el plano espiritual, trabajar con cualidades. Y así uno va disciplinándose y va despertando todo aquello que está dormido. Pero claro, cuando esto se despierta, lo que es bonito es que cuando esto se despierta, se puede manifestar hacia el exterior. Pero para que se despierte desde el exterior tenemos que haber empujado, sacudido la parte divina y espiritual de nosotros. Por eso hay una armonía entre el mundo material y el mundo espiritual, pero cada uno en su mundo. No se puede mezclar, esto no se puede mezclar con esto. Tiene que ser a través de un sujeto o un objeto. En este caso, el mundo espiritual y el mundo material están en nosotros. Y nosotros decidimos si elevamos los pensamientos de una manera altruista hacia los mundos espirituales o nos dejamos enredar por el mundo material. Y yo no digo que sea malo el mundo material. El mundo material, lo que ocurre es que cuando nos sujetamos a ellos, pues hay sufrimiento y dolor. Todas las cosas del mundo material nos producen sufrimiento, dolor o hastio, al final. Hastio en el sentido que uno ya está harto de todo. Esto es el mundo material. Y si uno despierta estas partes internas espirituales, aquí sí que nunca hay saturación, porque como lo vamos poniendo a la práctica, esta energía creativa que nosotros la elevamos hacia la mente, la entendemos, la comprendemos y la practicamos, la ponemos al servicio de los demás, no queda alojada en la mente, sino que queda integrada en nuestro carácter. Y es una forma de mantener siempre la mente limpia. En vez de tenerla saturada de cosas, pues lo que vamos a hacer es llevar a la práctica y, además de ennoblecer el carácter, hacemos que nuestro propio carácter pueda responder cada vez más a estas vibraciones internas. Yo estoy diciendo cosas para que vosotros digáis algo. Bueno, pues si no hay preguntas ni comentarios, parece que cerramos.